El viento del desierto soplaba con una monotonía cansada, levantando remolinos de polvo que parecían no tener destino. En el horizonte, bajo un cielo pálido y sin nubes, se alzaba Redstone, un pueblo perdido entre colinas secas y caminos de tierra. Sus casas de madera estaban cubiertas de arena, sus ventanas cerradas como si temieran al mismo sol. Todo en aquel lugar parecía cansado, polvoriento y triste, como si la esperanza hubiera empacado sus maletas tiempo atrás. Fue allí donde Elías Navarro llegó una tarde montado en su viejo caballo gris. Llevaba la barba crecida, la mirada cansada y una cicatriz en el cuello que hablaba de un pasado que prefería callar. En su alforja, lo poco que le quedaba, una manta, un revólver y una carta sin remitente que nunca había tenido valor de abrir. Buscaba trabajo, pero más que eso buscaba olvido. El pueblo lo recibió como recibe el desierto a un forastero, con silencio y desconfianza. Las miradas lo siguieron mientras cruzaba la calle principal. Un grupo de hombres apoyados en el porche del salón lo observaban fumar sin hablar. En una esquina un perro flaco olfateaba huesos secos. Las campanas de la iglesia no sonaban hacía semanas, y el sheriff, si aún lo había, parecía invisible. Elías desmontó frente a la taberna. El letrero, torcido por el viento, decía «The Last Drop». Entró. El interior era oscuro y olía a tabaco, sudor y cerveza rancia. Algunos hombres levantaron la vista apenas lo suficiente para medirlo, y luego siguieron con sus cartas y sus tragos. El cantinero, un tipo calvo con bigote sucio, le sirvió whisky sin que él lo pidiera. «No somos hospitalarios con desconocidos», gruñó, «pero si pagas, el vaso se llena». Elías dejó 2 monedas sobre la barra y bebió sin responder. Lo último que quería era una conversación. Pero fue entonces cuando oyó algo que lo hizo girar. Una carcajada fuerte seguida de un grito ahogado. «¡Miren a la salvaje!», rugió alguien afuera. «Hoy aprenderá a comportarse». El murmullo en el bar se apagó. Algunos sonrieron con morbosa curiosidad. Otros siguieron bebiendo como si nada. Elías, en cambio, sintió una punzada en el pecho. Se levantó, empujó la puerta con la mano y salió. El sol lo cegó un instante, pero pronto la vio. En medio de la plaza polvorienta, una mujer estaba encadenada a un poste. Tenía las muñecas sangrando y el rostro cubierto de polvo. Su cabello negro caía en mechones sobre los hombros y sus labios resecos temblaban, no de miedo, sino de orgullo. Era un apache. Eso se notaba en sus rasgos. La piel cobriza, los ojos oscuros, la postura firme. A su alrededor, un grupo de hombres reía. Algunos lanzaban piedras pequeñas, otros la insultaban. Una mujer del pueblo, desde una ventana, cerró las cortinas con prisa, temiendo mirar demasiado. «Por traidora», decía un vaquero con sombrero negro. «Por meterse donde no debía». Elías frunció el ceño. Nadie movía un dedo, nadie decía nada. Solo el polvo y el calor. En el centro del grupo, de pie sobre una carreta, estaba Clint Waller, el hombre más temido del lugar. Su sombrero blanco contrastaba con su mirada oscura. Era el dueño de medio Redstone, el cacique sin corona. Con una sonrisa fría levantó la mano y gritó: «Hoy aprenderá que ni los indios ni las mujeres se enfrentan a un Waller». Las risas resonaron como disparos. Elías dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de rabia y prudencia. Había aprendido a no meterse en los asuntos de otros. Pero entonces ocurrió algo que le heló la sangre. La mujer encadenada levantó lentamente la cabeza. Sus ojos negros y profundos buscaron entre la multitud, hasta encontrar los suyos. Fue un instante, pero bastó. Entre el ruido y las burlas, ella lo miró directamente, y con voz temblorosa, casi inaudible, dijo una sola palabra: «Sálvame». Elías sintió como si el desierto entero se hubiera detenido. Su corazón golpeó con fuerza, y una vieja herida, no física sino del alma, se abrió en su pecho. El cacique notó la mirada del forastero y sonrió con desprecio. «¿Tú también quieres probar suerte, vaquero?», le gritó. El pueblo entero contuvo el aliento. Elías no respondió. Solo apretó los puños. El viento sopló otra vez, levantando el polvo entre ambos. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque aunque Elías no lo sabía aún, esa mirada y esa palabra lo arrastrarían a una historia de sangre. Redención y amor imposible bajo el sol implacable del oeste. El sol del mediodía ardía como hierro sobre las cabezas. En el centro de la plaza, la mujer apache seguía encadenada al poste, mientras las sombras de los curiosos se alargaban a su alrededor como buitres. El aire estaba cargado de polvo y tensión. Nadie se atrevía a desafiar al cacique Clint Waller. Nadie, excepto aquel forastero que no quitaba la vista de ella. Elías Navarro permaneció quieto, con las manos en los bolsillos y la mirada firme. Parecía un hombre cualquiera, pero su postura tenía algo que descolocaba a los presentes. No era miedo lo que mostraba, sino una calma peligrosa, esa que precede a una tormenta.
La mujer encadenada respiraba con dificultad. Su vestido, hecho jirones, estaba manchado de tierra y sangre. Los hombres del cacique la habían arrastrado desde las afueras, acusándola de robar caballos y de espiar para los suyos. Pero Elías sabía leer rostros, y el de ella no era el de una ladrona. Era el de alguien que había soportado el infierno sin quebrarse. «¿Qué miras, vaquero?», preguntó uno de los hombres de Waller, acercándose con paso arrogante. «¿Acaso te gusta la compañía salvaje?». Elías no respondió. El hombre le dio un empujón en el hombro, buscando pelea. «¿O quieres probar su destino?». Fue entonces cuando el cacique bajó de su carreta. Su voz grave y burlona cortó el aire. «Déjalo, Buck. Este forastero no tiene idea de cómo funcionan las cosas en Redstone». Miró a Elías con una sonrisa lenta. «Aquí mando yo». Y ella apuntó a la mujer encadenada. Aprendió la lección demasiado tarde. Elías alzó la vista, clavando sus ojos grises en los del cacique. «¿Qué hizo exactamente para merecer esto?», preguntó con un tono sereno. El silencio cayó sobre la plaza. Nadie le hablaba así a Clint Waller. El cacique soltó una carcajada seca. «Vaya, el forastero tiene lengua». Dio una vuelta lenta alrededor del poste. «Esta mujer entró en mis tierras, robó uno de mis caballos, y cuando mis hombres la encontraron, atacó como un animal. Se detuvo frente a ella, la tomó del mentón y le levantó la cara. Mírala. Es orgullo lo que tiene, no arrepentimiento». Aiyana, porque así la llamarían después, no apartó la mirada. Su voz, aunque débil, fue clara. «Tu tierra no es tuya. Era nuestra mucho antes de que tú nacieras». Un murmullo recorrió el grupo. Clint la abofeteó sin pensarlo, pero ella no bajó la cabeza. Elías sintió como algo ardía dentro de él. No era simple compasión, era rabia, una vieja y olvidada rabia que el desierto parecía haber enterrado. Recordó rostros, pueblos quemados, mujeres llorando entre el humo de los fusiles. Recordó su propio uniforme, el olor del miedo. El cacique miró otra vez al forastero. «Te lo advertí, no te metas. En este pueblo, los hombres libres saben cuándo mirar a otro lado». Elías sostuvo la mirada. «Entonces quizás ya no haya hombres libres aquí». Un silencio helado lo cubrió todo. Los hombres de Waller se tensaron. Una mano se deslizó hacia una pistola. El cantinero desde la puerta susurró una maldición. Nadie respiró. Clint Waller sonrió mostrando los dientes. «Me agradas, Navarro. ¿Eres valiente o estúpido? No lo he decidido aún». Se acercó y lo miró a centímetros del rostro. «Te aconsejo que sigas tu camino antes de que el desierto te entierre junto a los buitres». Elías no contestó. Solo se dio vuelta y caminó despacio hacia su caballo. Las risas regresaron y con ellas el ruido del pueblo. Pero mientras montaba, echó una última mirada a la mujer encadenada. Ella lo observaba en silencio, con los labios partidos y los ojos fijos en él. No pidió ayuda esta vez. No hizo falta. En esa mirada había algo más fuerte que las palabras. Una promesa muda, una súplica que no necesitaba voz. Elías espoleó a su caballo y se alejó del pueblo. El viento le golpeaba el rostro, pero la imagen de ella, las cadenas, la dignidad, la palabra «sálvame» lo perseguía como un eco imposible de borrar. Cruzó el puente seco que marcaba la salida de Redstone y cabalgó hasta el borde del cañón. Desde allí, el horizonte se extendía infinito, rojo y dorado. Cerró los ojos tratando de expulsar aquella sensación, pero no pudo, porque sabía que algo en él había cambiado. No importaba cuánto lo negara. No podía dejarla allí. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Elías comprendió lo que debía hacer. Al día siguiente, cuando la luna cubriera el desierto, volvería y rompería sus cadenas. La noche había caído sobre el desierto como un manto de ceniza. En la distancia, el pueblo de Redstone parecía dormido, pero Elías sabía que aquel silencio no era paz. Era miedo, el tipo de miedo que los hombres sienten cuando han aprendido a callar demasiado. Elías estaba sentado junto a una fogata pequeña, a unas millas del pueblo. La llama bailaba en su mirada, reflejando pensamientos que no lograban ordenarse. Tenía la silla de montar a un lado, la pistola frente a él, y el sonido del viento le hablaba como si fuera un viejo enemigo. El caballo, gris, resopló inquieto. Elías alzó la cabeza y miró hacia el horizonte. La luna llena iluminaba las rocas y los caminos como un río de plata. Y en su mente una sola imagen volvía una y otra vez, la mujer encadenada. Su rostro, su voz, su mirada. «Sálvame». Elías se pasó una mano por el rostro y suspiró. «Maldita sea», murmuró. Sabía lo que implicaba volver. No era solo desafiar a Clint Waller, era firmar su sentencia de muerte. El cacique tenía hombres armados, dinero y un sheriff comprado. En Redstone nadie desafiaba su palabra. Nadie. Hasta ahora. Pero ¿qué otra opción tenía? Había visto demasiadas injusticias en su vida, demasiados inocentes morir mientras los cobardes bajaban la cabeza. Y en el fondo,
Elías sabía que su vida del pasado había terminado. Quizás salvarla no fuera solo por ella. Quizás era su última oportunidad de redimirse. Con el paso de las horas, la decisión se volvió una certeza. Elías se levantó, apagó la fogata con arena y comenzó a preparar su plan. Revisó la cuerda, el filo del cuchillo, las balas del revólver. Cada gesto era lento, meticuloso, como un hombre que ha hecho las paces con el peligro. El viento trajo a lo lejos el eco de risas. El campamento de los hombres de Waller estaba a las afueras del pueblo, cerca del corral. Allí habían dejado a la mujer aún encadenada bajo la vigilancia de 2 guardias y una linterna temblorosa. Elías conocía el terreno, una cerca al norte, una colina baja al este, un riachuelo seco detrás. Perfecto para moverse sin ser visto. Mientras ensillaba a Gris, recordó algo que su padre solía decir. Un hombre no elige cuándo morir, pero sí el motivo por el cual vale la pena hacerlo. Elías apretó la mandíbula. Entonces que sea esta vez. El reloj del pueblo marcaba la medianoche cuando el forastero regresó a Redstone. Se movía entre las sombras, tan silencioso como el viento. Pasó junto a las casas dormidas, esquivando las ventanas iluminadas y los perros sueltos. Desde el callejón lateral podía ver la silueta del corral. Y allí estaba ella, Aiyana, encadenada todavía con la cabeza caída sobre el pecho. Una linterna colgaba del poste, proyectando su sombra larga contra la arena. Elías esperó. 2 guardias conversaban cerca del fuego, riendo entre tragos. Uno de ellos bostezó. El otro se alejó a orinar. Era el momento. Se deslizó detrás del primer hombre, sujetó su boca y con un golpe seco en la nuca lo dejó inconsciente. El segundo apenas alcanzó a girarse cuando el puño de Elías le cortó la respiración. En segundos el silencio volvió. Aiyana levantó la cabeza al sentir pasos. Por un instante creyó que venía otro castigo, pero cuando la luz de la luna iluminó el rostro de Elías, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Tú», susurró. «No hables», dijo él en voz baja, sacando el cuchillo. «Vine por ti». El metal cortó las cadenas con un sonido seco. Aiyana jadeó de alivio frotándose las muñecas lastimadas. No entendía por qué aquel hombre arriesgaba la vida por una desconocida, pero en sus ojos no había duda. Solo determinación. «¿Por qué me ayudas?», preguntó mientras él le ofrecía la mano para levantarla. Elías la miró con una sombra de tristeza en su voz. «Porque nadie más lo hará». Ella lo observó unos segundos más y luego asintió. «Entonces vayámonos antes de que amanezca». Elías sonrió apenas. Eso mismo pensaba hacer. Montaron en silencio. El viento soplaba con fuerza, como si el desierto quisiera ocultar su huida. Cuando el primer disparo rompió la noche, ya estaban a medio camino del cañón. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse detrás de ellos, y los gritos de los hombres de Waller resonaron entre las colinas. «¡Encuéntrenlos! Quiero sus cabezas», rugió el cacique desde su porche. Pero Elías y Aiyana no miraron atrás. Cabalgaban hacia lo desconocido, perseguidos por la furia del desierto y la promesa de libertad. Por primera vez en años, Elías sintió que hacía algo correcto, aunque el precio fuera su propia vida. El galope de los caballos rompía el silencio de la noche, dejando una estela de polvo que brillaba bajo la luna como humo de plata. Elías cabalgaba al frente, con el rostro endurecido y la mirada fija en el horizonte. Detrás de él, Aiyana se aferraba a la montura con las manos ensangrentadas, sus muñecas aún marcadas por las cadenas. El viento soplaba con fuerza desde el este, llevando consigo los ecos de los gritos del pueblo. Los hombres de Clint Waller ya los perseguían. «Más rápido, Gris», gritó Elías espoleando al caballo. Aiyana miró atrás. A lo lejos las antorchas se movían como luciérnagas rabiosas, acercándose cada vez más. El sonido de los cascos reverberaba por el valle, mezclándose con los aullidos del viento. «Nos alcanzarán», dijo ella la voz temblorosa. Elías miró hacia el norte, donde las colinas se alzaban oscuras. «No si conocemos mejor el terreno», respondió. Aiyana asintió. Aunque exhausta, su espíritu no se rendía. «Sigue hacia las rocas del halcón. Hay un paso oculto entre ellas. Mis ancestros lo usaban para escapar de las patrullas». El ranchero no dudó. Tiró de las riendas, cambiando el rumbo. El terreno se volvió más áspero, lleno de piedras sueltas y arbustos secos. Detrás los disparos comenzaron a sonar. Las balas silbaban en la noche, levantando polvo cerca de sus pies. «¡Agáchate!», gritó Elías. Se inclinó sobre la montura, cubriendo con su cuerpo a la mujer. Una bala rozó su sombrero, arrancándole un pedazo del ala. Siguió cabalgando sin mirar atrás. En sus ojos brillaba la misma determinación que en los de Aiyana. Ni uno ni otro pensaba rendirse. Después de una hora de huida, el paisaje cambió. Las dunas se alzaban como olas congeladas, y la luna pintaba sombras largas sobre la arena. El aire era seco, pesado.
Elías sabía que si no encontraban refugio antes del amanecer, morirían de sed o serían cazados. Aiyana, con la respiración agitada, señaló una formación rocosa a la distancia. Allí, ese es el paso del halcón. Cuando llegaron, Elías se detuvo y ayudó a la mujer a bajar. Sus piernas temblaban, pero su mirada seguía firme. ¿Estás herida?, preguntó él. Solo cansada. Y libre, respondió ella con una leve sonrisa. Elías se permitió un segundo para respirar. El silencio del desierto era inmenso, solo roto por el goteo de agua de un pequeño manantial oculto entre las rocas. Ambos bebieron con ansia. El agua fría les devolvió fuerzas y lucidez. No entiendo por qué lo hiciste, dijo Aiyana después de un largo silencio. Pusiste tu vida en peligro por alguien que no conoces. Elías miró el horizonte evitando su mirada. No podía mirar y quedarme quieto. He visto demasiadas injusticias en mi vida, y demasiadas veces fui parte de ellas. Aiyana lo observó en silencio. En su voz no había soberbia, solo curiosidad. ¿Eras soldado? Él asintió con el rostro endurecido. Lo fui. Hace años participé en cosas de las que no estoy orgulloso. Creí que yéndome lejos podría olvidar. Pero el desierto no borra nada. Solo te lo recuerda con cada amanecer. Aiyana bajó la mirada y su tono se suavizó. El que reconoce su culpa ya ha dado el primer paso hacia la libertad. Elías la miró, sorprendido por la calma en sus palabras. Ella, aún herida, hablaba como si la fuerza del viento habitara en su pecho. No todos los hombres del desierto son crueles, dijo ella levantando la vista hacia la luna. Algunos nacen para destruir, otros para salvar. El ranchero no respondió, pero sus ojos se cruzaron con los de ella y por un instante el tiempo pareció detenerse. No eran fugitivos ni enemigos, solo dos almas solitarias encontradas en el camino del destino. De repente, un disparo resonó a lo lejos. Las antorchas volvían a aparecer entre las dunas. Nos encontraron, susurró Aiyana. Elías se levantó de un salto, cargó su revólver y le tendió la mano. Entonces tendremos que seguir corriendo. El desierto no perdona, pero tampoco delata. Aiyana tomó su mano sin dudar. Conozco un refugio en las montañas del sur. Si llegamos antes del amanecer, nadie podrá seguirnos. El ranchero asintió. Montaron de nuevo y bajo la luna brillante desaparecieron entre las sombras, dejando atrás las huellas que pronto el viento borraría. Y mientras cabalgaban, Elías comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un forastero huyendo de su pasado. Era un hombre con un propósito: proteger a la mujer que había prometido salvar. El amanecer llegó sin misericordia. Un sol implacable se elevó sobre el horizonte, tiñendo las dunas de un rojo ardiente. Elías y Aiyana cabalgaban desde hacía horas, los labios agrietados, la piel quemada, los ojos entornados contra la luz que todo lo devoraba. El desierto era un enemigo silencioso. Cada paso del caballo levantaba una nube de polvo que parecía tragarlos lentamente. El agua del pequeño odre se había agotado la noche anterior. A cada trago de aire caliente, el cuerpo les recordaba su fragilidad. Aiyana mantenía la cabeza erguida, aunque sus manos temblaban. No se quejaba, solo miraba el horizonte como si en aquel vacío encontrara dirección. Elías, por su parte, la observaba con respeto. En su vida había visto a muchos hombres rendirse ante menos. Aquella mujer, encadenada el día anterior, seguía cabalgando con el alma intacta. «Tenemos que encontrar sombra», dijo Elías con voz ronca. «El caballo no aguantará mucho más». Aiyana señaló una formación rocosa al oeste. «Allí hay cuevas. Si el viento no las ha cubierto, podremos descansar y buscar agua». El ranchero asintió. Guiaron al caballo hasta el abrigo de las piedras. El aire era más fresco allí, y en el fondo del hueco se escuchaba el goteo tenue de humedad. Elías se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Aiyana, sin decir palabra, arrancó un trozo de su vestido y empapó el paño con agua para limpiar sus heridas. «Déjame ver tus manos», dijo él. Aiyana dudó, pero finalmente extendió las muñecas. Las marcas de las cadenas estaban aún abiertas, la piel en carne viva. Elías tomó su pañuelo y las vendó con cuidado. «Esto dolerá un poco». «Ya he sentido peores dolores», respondió ella sin apartar la mirada. El silencio entre ambos era denso, pero no incómodo. Se trataba del silencio que surge cuando dos personas se entienden sin necesidad de palabras. Después de un rato, Elías rompió la quietud. «No pareces temer a nada». Aiyana sonrió débilmente. «Temer no sirve de nada. Mi pueblo me enseñó que el miedo solo alimenta al enemigo. Pero tú», lo miró con curiosidad, «no pareces un hombre de guerra, aunque tienes los ojos de uno». Elías bajó la mirada. «Fui soldado, sí, y vaquero y cazador. Lo único que he hecho bien en mi vida es sobrevivir». «¿Y salvar mujeres encadenadas?», preguntó ella con una chispa de ironía. Él soltó una breve risa. «Eso fue un accidente.
No creo en los accidentes, dijo ella en tono más suave. Cada paso que damos nos lleva a donde debemos estar. Elías la observó largo rato intrigado. Había algo en su voz que lo tocaba profundamente, una fuerza serena que parecía venir del propio desierto. Cuando el sol empezó a caer, reanudaron el viaje. La arena ya no quemaba tanto, pero el cansancio los golpeaba como un martillo. Aiyana apenas podía mantenerse erguida y Elías decidió desmontar para caminar junto al caballo. «No puedo dejarte caer», le dijo, sosteniéndola por la cintura. «No lo haré», susurró ella, cerrando los ojos por un momento. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor del polvo. Y algo más. Elías se detuvo. Su instinto, forjado en años de peligro, se encendió. «Nos siguen», murmuró. Aiyana giró la cabeza. En el horizonte, pequeñas siluetas a caballo se movían entre el resplandor del atardecer. Eran los hombres de Waller. «¿Cuántos?», preguntó ella. 5, tal vez 6. No llegarán esta noche, pero al amanecer estarán cerca. Ella apretó los dientes. «Entonces no podemos descansar. Si seguimos cabalgando, el caballo caerá muerto», replicó Elías. «Necesitamos un plan». Aiyana miró las montañas lejanas, donde el cielo se tornaba violeta. «Conozco un valle oculto más allá de esas colinas. Hay un arroyo y cuevas profundas. Si logramos llegar antes del alba, podremos escondernos». Elías la observó. Aunque estaba agotada, hablaba con convicción, como si el desierto mismo le marcara el camino. «Entonces iremos allí», dijo él. El último tramo fue el más duro. Las estrellas aparecieron una a una y la luna iluminó su camino con un brillo frío. Aiyana, casi dormida, se aferraba al caballo mientras Elías tiraba de las riendas. En su mente, una sola idea lo mantenía firme: no dejarla morir en ese infierno. Cuando finalmente divisaron las primeras rocas del valle, el ranchero sonrió por primera vez en horas. «Lo logramos». Aiyana lo miró con gratitud silenciosa. «No, Elías», susurró. «Aún no. El desierto solo nos pone a prueba. La verdadera lucha empieza cuando creemos haber escapado». Y mientras las sombras los envolvían en el refugio de las montañas, Elías comprendió que aquellas palabras eran verdad. Porque los hombres de Waller no estaban lejos, y el amanecer traería consigo una nueva cacería. El amanecer se levantó sobre el valle con una calma engañosa. El viento soplaba suave entre las rocas, moviendo los mechones de hierba seca que crecían entre las grietas. Elías despertó con el instinto en alerta, el mismo que lo había mantenido con vida en guerras y desiertos. Sabía que aquel silencio no era paz, era la antesala del peligro. A su lado Aiyana dormía recostada contra la roca, envuelta en una manta polvorienta. El sol acariciaba su rostro moreno, y por un momento Elías olvidó el miedo. Pero entonces escuchó el eco distante de cascos. Eran rítmicos, disciplinados. No quedaban dudas. Waller los había encontrado. «Aiyana», susurró, tocando su hombro. Ella abrió los ojos de inmediato sin sobresalto. «Ya están aquí, ¿verdad?». Elías asintió. 6 jinetes, tal vez más. No tenemos mucho tiempo». Aiyana se incorporó con rapidez. «El valle tiene una salida oculta al norte. Mi padre la usaba cuando quería evitar a los cazadores. Podemos llegar allí si nos movemos ahora». Elías tomó su rifle y revisó las balas restantes. 5. Luego miró la colina que dominaba el valle. «Tú vas a seguir el arroyo. Yo los detendré». «No», replicó ella con firmeza. «Si te quedas, morirás. Y si no lo hago, nos encontrarán a ambos». Aiyana lo miró fijamente. Había en su mirada una mezcla de ira y tristeza. «No vine hasta aquí para que otro hombre muera por mí». Elías esbozó una sonrisa amarga. «No moriré, solo ganaré tiempo. Eso es lo que mejor hago». Por un instante el silencio se hizo pesado entre ellos. Luego Aiyana dio un paso al frente y colocó una mano sobre el pecho de Elías. «Si vives, busca el cañón de la luna. Ahí estará mi tribu. Diles que fui libre hasta el final». Él asintió sin poder responder. Y cuando Aiyana desapareció entre las rocas, Elías subió a la colina con el rifle al hombro y el corazón latiendo como un tambor. Los jinetes de Waller entraron al valle poco después. Avanzaban en formación, cubiertos por el polvo que levantaban sus caballos. En el centro, montado en su corcel negro, iba el propio Waller, con su abrigo largo y su mirada de acero. «Elías», gritó su voz que resonó entre los peñascos. «Devuélveme lo que me pertenece y no te haré sufrir». Desde lo alto de la colina, Elías respiró hondo y apoyó el rifle sobre una roca. «No te pertenece, Waller», susurró, antes de apretar el gatillo. El primer disparo retumbó como un trueno. Un jinete cayó de su caballo, rodando por la arena. Los demás se dispersaron buscando cobertura. Waller miró hacia la colina, furioso. «¡Maldito sea! ¡Búsquenlo!». Elías disparó de nuevo, otra bala, otro cuerpo que caía. Pero sabía que no podría mantener esa posición por mucho tiempo.
Se movió entre las rocas, cambiando de punto antes de que las balas enemigas lo alcanzaran. El eco de los disparos llenó el valle. A cada trueno, una nube de arena se levantaba confundiendo la vista. Elías sentía el calor del metal, el peso del rifle, el pulso del miedo mezclado con la adrenalina. Cuando su última bala salió del cañón, los cascos ya estaban más cerca. Waller subía por el flanco derecho, escoltado por 2 hombres. Elías lanzó el arma vacía, tomó su cuchillo y se escondió tras una roca. Los pasos resonaron a pocos metros. «Sal, Elías, ya terminó», dijo Waller, su voz cargada de desprecio. «No puedes ganar». Elías apareció detrás de él como una sombra. El golpe fue rápido, un movimiento seco en la oscuridad. El cuchillo rozó el abrigo de Waller, pero uno de sus hombres intervino lanzando un disparo que rozó el hombro del ranchero. Elías cayó, rodando por la arena. Waller apuntó su revólver directamente a su cabeza. «Nunca debiste meterte en mis asuntos». Antes de que pudiera apretar el gatillo, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el pecho del segundo hombre. Waller giró sorprendido. En la distancia, sobre una roca, Ayanna tensaba un arco con una calma casi sagrada. El segundo disparo fue mortal. La flecha atravesó el hombro de Waller, haciéndolo caer del caballo. Elías aprovechó el momento. Se lanzó sobre él y lo desarmó. El desierto entero pareció detenerse. Solo el viento hablaba. Waller, jadeando, lo miró con odio. «¿Por una india? Vas a morir por ella». Elías lo observó sin responder. Luego simplemente se puso de pie y le dio la espalda. «No moriré hoy, pero tú ya estás muerto, Waller. Solo que aún no lo sabes». Ayanna descendió corriendo, dejando caer el arco. «Te dije que no te quedaras», le dijo entre lágrimas y alivio. «¿Y tú?», respondió Elías, sonriendo débilmente. «Dijiste que no creías en los accidentes». Ella rió suavemente y juntos, bajo el sol naciente, dejaron atrás el valle donde el cacique blanco había caído. El desierto había decidido su destino, pero el viaje aún no había terminado. El sol descendía lento sobre el horizonte, tiñendo el cielo de cobre y púrpura. Elías y Ayanna habían cabalgado durante todo el día, siguiendo el cauce seco del río hasta que la arena se convirtió en piedra y el aire comenzó a oler a savia. Frente a ellos se alzaba una garganta enorme, una grieta profunda entre 2 montañas grises. La luna, aún pálida, ya asomaba sobre las cumbres. «Ahí está», dijo Ayanna con voz cansada pero emocionada. El cañón de la luna. Elías levantó la vista y sintió un escalofrío. Las paredes del cañón brillaban como si estuvieran cubiertas de plata. El viento hacía eco en su interior, como un murmullo ancestral. No parecía un simple refugio, parecía un lugar sagrado. «¿Tu tribu vive aquí?», preguntó él. «No exactamente. Este cañón es un santuario. Mis ancestros lo eligieron como lugar de encuentro, donde ningún hombre armado podía entrar sin invocar al espíritu del desierto». Ayanna sonrió débilmente. «Si el espíritu nos acepta, estaremos a salvo. Si no, moriremos antes del amanecer». Elías no respondió. Había aprendido a no burlarse de las creencias de los pueblos que el hombre blanco había intentado destruir. Avanzaron a pie, llevando al caballo por las riendas. A cada paso el silencio se hacía más profundo. Solo el sonido de las pisadas y el viento rompiendo entre las rocas los acompañaba. Cuando llegaron al corazón del cañón, encontraron una explanada iluminada por la luna. Había círculos de piedra, restos de hogueras antiguas y marcas talladas en las paredes, espirales, aves, manos abiertas. Ayanna se arrodilló, cerrando los ojos. «Este es el lugar donde todo comenzó. Aquí mi pueblo juró proteger la tierra. Y nunca rendirse». Elías la observó en silencio. La luz plateada la envolvía como un halo. Por un instante sintió que estaba frente a una fuerza más grande que el propio desierto. «Ayanna», dijo suavemente, «si tu tribu está cerca, tal vez ya sepan que venimos». Ella asintió. «Lo saben. El viento lleva nuestra historia antes que nosotros». Esa noche encendieron una pequeña hoguera y compartieron un trozo de pan seco y agua. Elías se quitó la chaqueta y dejó al descubierto la herida en el hombro que sangraba lentamente. Ayanna, sin decir palabra, buscó en su bolsa unas hierbas trituradas y las colocó sobre la herida. «Arderá un poco», advirtió. «He sentido peores cosas». Elías sonrió débilmente. «Una vez, un caballo me arrastró 20 metros por una cuesta de piedras». Ella lo miró de reojo. «Y aún así sigues ayudando a extraños». Él suspiró. «No eras una extraña, Ayanna. Desde que te vi encadenada, algo me dijo que si no te salvaba nunca volvería a dormir en paz». Ella apartó la mirada conmovida. «Mi pueblo dice que cada alma lleva una deuda que solo puede pagar con un acto de valor. Tal vez este era tu destino. O tal vez solo fue el mío», respondió Elías con una sonrisa triste. «Estar en el lugar correcto». Cuando alguien me necesitaba, Ayanna lo observó largo rato. Luego, sin decir palabra, tomó un poco de ceniza del fuego y trazó una línea en el suelo frente a él. «Cruza esta línea», dijo en voz baja,
y el espíritu del desierto sabrá que no vienes a destruir. Elías la miró con respeto. ¿Y si la cruzo y no me acepta? Entonces el viento se llevará tu nombre, respondió ella seria. El ranchero respiró hondo, dio un paso al frente y cruzó. El fuego crepitó, el viento sopló más fuerte y un murmullo profundo pareció salir de las rocas. Elías sintió la piel erizarse. Pero nada malo ocurrió. Aiyana lo miró sonriendo. ¿Te ha aceptado? Él rió suavemente. ¿O solo tiene piedad de los hombres cansados? Aiyana negó con la cabeza. No, Elías. Los dioses no tienen piedad. Solo reconocen la verdad. Cuando la noche avanzó, Aiyana se durmió junto al fuego. Elías permaneció despierto observando el cielo. Por primera vez en años no sentía el peso del pasado ni el miedo del futuro, solo un extraño sentido de propósito. Pero entonces escuchó algo. Un crujido entre las rocas. Se levantó con el rifle en la mano. De entre las sombras una figura emergió. Era un hombre anciano, cubierto con una capa de pieles, su rostro marcado por el tiempo y la sabiduría. Elías, dijo con voz profunda, ella habló de ti en sus sueños. El espíritu te ha traído hasta aquí por una razón. Elías bajó lentamente el arma. ¿Quién eres? El anciano sonrió. Soy quien la crió, y quien ahora te dirá la verdad sobre tu destino. El fuego crepitó más alto, lanzando sombras que danzaban sobre las piedras. El ranchero sintió que algo inmenso estaba a punto de revelarse. El fuego chispeaba en el centro del círculo de piedras, proyectando sombras vivas sobre las paredes del cañón. Elías se mantenía en pie, aún desconfiado, mientras el anciano se acercaba lentamente. Su andar era firme, aunque su cuerpo mostraba los estragos de los años. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una fuerza que el tiempo no había conseguido apagar. Aiyana despertó, y al verlo, sus labios temblaron. «Abuelo Coro», exclamó corriendo hacia él. El anciano la abrazó con ternura, murmurando algo en su lengua ancestral. Luego la tomó del rostro y asintió. Sabía que el viento no mentía. Dijo que regresarías, y que no lo harías sola. Aiyana se apartó un poco, mirándolo con lágrimas en los ojos. Fui capturada, abuelo. Ellos me encadenaron como a un animal. Si no fuera por él, no estaría viva. Coro dirigió entonces la mirada hacia Elías. El silencio entre ambos se hizo denso. ¿Por qué arriesgaste tu vida por ella?, preguntó el anciano sin rastro de cortesía. Elías sostuvo su mirada. Porque nadie más lo haría, y porque he sido parte del mismo mal que la hirió. No podía seguir viviendo con eso. El anciano se acercó un paso más, observándolo con detenimiento. ¿Dices que fuiste parte del mal? Entonces también sabes que no hay redención sin sacrificio. Elías asintió lentamente. Lo sé. Coro suspiró, luego tomó un puñado de arena y lo dejó caer sobre el fuego. Las llamas cambiaron de color, tornándose azuladas. El espíritu del desierto habló. Dijo que el destino de nuestra gente y el tuyo se entrelazan. Pero también advirtió. El perdón tiene un precio, y la tierra no olvida la sangre que la mancha. Aiyana frunció el ceño. ¿Qué significa eso, abuelo? El anciano miró hacia las alturas del cañón, donde la luna llena se asomaba. Significa que el enemigo aún vive. Waller no murió. Elías se tensó de inmediato. Le disparaste a Aiyana. Lo vi caer. Coro negó con la cabeza. Los hombres como él no mueren tan fácil. Su cuerpo cayó, sí, pero fue encontrado por mercenarios que vagaban por el valle. Ahora jura vengarse, no solo de ti, sino de todo lo que Aiyana representa. El silencio cayó como un golpe. El viento sopló, haciendo vibrar las piedras. Vendrá con más hombres, murmuró Elías. Armas, dinero y sed de venganza. Coro asintió lentamente. Y cuando llegue, este cañón será su primer objetivo. Aiyana lo miró con desesperación. Entonces debemos irnos antes de que los encuentre. Pero el anciano negó. No, hija del viento. Este es el hogar de nuestros antepasados. Si lo abandonamos, perderemos más que una batalla. Perderemos nuestra historia. Elías se acercó al fuego, su rostro endurecido por la determinación. Entonces lucharemos, no por venganza, sino por lo que es justo. Coro lo observó en silencio, luego sonrió con amargura. Hablas como un hombre que ha encontrado su propósito, pero aún no conoces toda la verdad. Elías frunció el ceño. ¿Qué verdad? El anciano lo miró fijamente. Tu apellido, Elías. ¿Lo recuerdas? El ranchero dudó. Hace mucho que dejé de usarlo. ¿Por qué? Coro tomó una piedra del suelo, la sostuvo ante el fuego y dijo, porque ese nombre está escrito en nuestra historia. Hace 20 años, un hombre llamado Elías Mercer dirigió una expedición que masacró 3 aldeas en el norte. Entre los muertos estaba mi hijo, el padre de Aiyana. El mundo pareció detenerse. Elías sintió el estómago caerle al suelo. Su voz salió apenas como un susurro. Yo estuve allí. No sabía sus nombres. Obedecía órdenes.
Ayanna lo miró horrorizada, retrocediendo un paso. ¿Tú estabas con ellos? Elías apretó los puños. Sí, pero era un hombre distinto. Creí en mentiras, en la guerra, en un deber que no era mío. Desde entonces he vivido con esa culpa. El anciano se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Entonces el círculo se ha cerrado. El hombre que destruyó nuestra familia es el mismo que ahora intenta salvarla. Ayanna no podía hablar. Su respiración era entrecortada. ¿Cómo puedo confiar en ti después de eso? Elías la miró con los ojos húmedos. No tienes por qué hacerlo, pero te juro, no moriré sin reparar lo que hice. Coro levantó la vista hacia el cielo. El espíritu lo quiso así. La sangre del agresor debe proteger lo que destruyó. Esa es la ley del desierto. El fuego se avivó con una ráfaga de viento, como si los dioses hubieran escuchado sus palabras. Elías apretó el puño, decidido. Entonces moriré luchando por ti, Ayanna. No como el hombre que fui, sino como el que debí ser desde el principio. El anciano asintió solemnemente. Así sea, Elías Mercer. Que el viento juzgue tu redención. Y en el silencio del cañón, bajo la luz de la luna, los tres comprendieron que la verdadera batalla no era contra Waller, sino contra el pasado que los unía y los condenaba. La luna desapareció detrás de una nube pesada y el cañón quedó envuelto en penumbra. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crujido de la madera en las brasas. Elías no podía dormir. Las palabras del anciano se repetían en su mente como un eco inquebrantable. El hombre que destruyó nuestra familia es el mismo que ahora intenta salvarla. A unos metros, Ayanna permanecía despierta también, aunque fingía reposar. Su respiración era agitada, como si luchara contra un dolor que no podía poner en palabras. El amanecer los encontró en ese mismo estado, juntos, pero separados por un abismo invisible. Cuando el primer rayo de sol tocó las rocas del cañón, Coro apareció con una mirada grave. El viento cambió, dijo. Huele a hierro y pólvora. Elías se levantó de inmediato. ¿Estás diciendo que Waller ya viene? El anciano asintió lentamente. Lo soñé esta noche. Vi caballos negros cruzando el valle y el polvo cubriendo el sol. Tienen armas nuevas, rifles que escupen fuego sin descanso. Ayanna se puso de pie, su rostro endurecido. Entonces debemos prepararnos. Elías la miró, sorprendido por la determinación en su voz. ¿Vas a luchar? Ella lo enfrentó con la mirada. Esta tierra es mía. Si tengo que morir en ella, lo haré de pie. Coro asintió con orgullo. Así hablaba tu padre. Luego miró a Elías. Tú conoces la mente de Waller. ¿Qué haría? Elías se agachó y dibujó un mapa en la arena con un trozo de madera. Vendrá desde el sur. Intentará rodear el cañón y atacarnos desde arriba. No sabe que hay un pasaje oculto entre las piedras del norte. Si lo sellamos con rocas, quedará atrapado en su propia emboscada. El anciano asintió. Entonces eso haremos. Pero el viento no soplará a nuestro favor. Elías sonrió con amargura. Nunca lo ha hecho. Horas después el sol ya caía a plomo. Elías y Ayanna, cubiertos de polvo, empujaban grandes rocas hacia la entrada del paso norte. El sudor les corría por el rostro, mezclado con la arena. Ayanna rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste anoche, sobre las aldeas. Elías se detuvo respirando con dificultad. No hay manera de justificarlo. Era joven, obedecía a hombres que decían traer justicia, pero solo llevaron muerte. Desde entonces, cada día es un intento de pagar por eso. Ella bajó la mirada. Y sin embargo, el destino te trajo hasta mí. Quizá el espíritu quería darte una última oportunidad. Elías la miró, con el sol reflejándose en sus ojos. O tal vez quería darme una última condena. Ayanna dio un paso hacia él con voz suave. La culpa no te devolverá el pasado, pero lo que hagas ahora puede cambiar lo que venga después. Por un momento el viento se detuvo y sus miradas se cruzaron. Ninguno habló, pero algo invisible los unió, una promesa silenciosa más fuerte que el miedo. Esa noche el rugido de los cascos llegó como una tormenta. Desde las alturas del cañón se veían las antorchas moviéndose como un enjambre de fuego. Waller cabalgaba al frente con un brazo vendado y el rostro cubierto por una cicatriz fresca. «Mercer», gritó, su voz retumbando en las paredes de piedra. «Sé que estás aquí. Sal y entrégame a la mujer, o reduciré este lugar a cenizas». Elías se asomó apenas desde una roca. A su lado, Ayanna tensaba el arco. «Está vivo, tal como dijiste», murmuró él. Waller continuó con una sonrisa retorcida. «Pensaste que podías esconderte entre salvajes, Mercer. Pero ni los dioses del desierto podrán salvarte». Ayanna respiró hondo, conteniendo la rabia. «Es él quien trajo la oscuridad sobre mi gente. Y será él quien la pague», dijo Elías cargando su rifle. Coro, que observaba desde una elevación, alzó una mano. «Esperen, dejen que entren más». «Aún no».
Las antorchas se movieron más adentro del cañón. Cuando la mitad de los hombres de Waller cruzaron el paso, Coro gritó: ¡Ahora! Elías y Ayanna empujaron las rocas sueltas, haciéndolas rodar por la pendiente. El estruendo sacudió el aire. El paso quedó bloqueado, atrapando a los hombres dentro del cañón. Los caballos relincharon. Los hombres gritaban desorientados. Elías disparó el primer tiro. El combate había comenzado. El cañón se llenó de fuego y humo. Las balas rebotaban en las rocas y los gritos de los hombres se mezclaban con el rugido del viento. Elías disparaba con precisión, moviéndose entre las sombras. Ayanna lanzaba flechas desde lo alto, rápida como un halcón. En medio del caos, Waller rugía de rabia, intentando abrirse paso. «Mercer, te arrancaré el alma». Elías lo buscó con la mirada, su corazón golpeando con fuerza. Sabía que aquella noche solo uno de los dos saldría con vida, y mientras el fuego iluminaba las paredes del cañón, Elías comprendió que la redención no se encuentra en el perdón, sino en el coraje de enfrentarse al propio pasado. El cañón ardía. El aire era espeso, cargado de humo y el olor metálico de la pólvora. Los gritos de los hombres de Waller se mezclaban con el eco de los disparos, que rebotaban en las paredes de piedra como truenos sin cielo. Elías recargaba su rifle con manos temblorosas, cubierto de polvo y sudor. Cada bala que disparaba era una plegaria muda, una deuda que intentaba saldar. Desde una roca alta, Ayanna disparaba flechas con precisión mortal. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y tristeza. «Vienen por el flanco derecho», gritó. Elías asintió y corrió entre las sombras, esquivando esquirlas de piedra. Se agachó tras un bloque y disparó 2 veces, haciendo caer a los primeros que intentaban escalar. «No dejarán de venir», rugió sin dejar de disparar. A lo lejos, Waller observaba todo desde su caballo, su silueta recortada contra las llamas. Llevaba un abrigo largo, manchado de sangre, y un nuevo rifle reluciente. «Mercer», gritó con una sonrisa torcida, «mira lo que te convertiste. Un perro protegiendo indios. El ejército te daría la espalda si supiera». Elías apretó la mandíbula. «No necesito que nadie me mire la espalda, Waller», murmuró. «Solo necesito que la tierra te trague». Disparó. La bala rozó la mejilla del cazador, que soltó una carcajada. Eso fue cerca, pero no lo suficiente. El fuego se extendía por el valle, iluminando los rostros del horror. Coro, el anciano, movía las piedras sagradas del círculo central, murmurando oraciones antiguas. «Espíritu del viento, no los dejes ganar». Pero una bala silbó y lo derribó. Cayó de rodillas, una mancha roja extendiéndose sobre su pecho. «¡Abuelo!», gritó Ayanna corriendo hacia él. Elías giró al escuchar el grito, su corazón encogiéndose. Corrió tras ella, esquivando disparos. Waller, desde la distancia, apuntó su rifle hacia ellos. «Si no puedo tenerla viva, la tendré muerta», susurró apretando el gatillo. El disparo resonó. Ayanna cayó al suelo, su cuerpo girando en el aire antes de golpear la arena. Elías se lanzó hacia ella, gritándole su nombre. Su respiración era débil, una sombra de aire que se escapaba entre sus labios. «Ayanna, mírame», dijo Elías con la voz rota. «No cierres los ojos». Ella lo miró con una calma extraña. «No llores por mí. Ya fui libre. Tú me diste eso». «No», negó él. «No te puedo perder». «No así». Ella levantó una mano, tocando su rostro con ternura. «Prométeme que acabarás con él, que no dejarás que su odio destruya lo que queda». Elías apretó su mano contra la suya. «Te lo juro». Su sonrisa fue leve pero pura. «Entonces el espíritu del desierto estará contigo». Su mano cayó, y el silencio fue más fuerte que todos los disparos del mundo. Elías sintió algo romperse dentro de él. El dolor dio paso a una furia fría, sin gritos, sin lágrimas. Tomó el rifle, se levantó lentamente y caminó hacia el fuego. Los hombres de Waller lo vieron avanzar y retrocedieron. Su rostro estaba cubierto de sangre y ceniza, pero sus ojos parecían los de un espectro. «Mercer», gritó Waller. «Ven por mí entonces. Vamos a terminar esto». Elías no respondió. Solo caminaba, firme, cada paso una sentencia. Waller disparó primero. La bala impactó cerca, arrancando un pedazo de roca. Elías siguió avanzando. Disparó otra vez. Nada. El ranchero no se detenía. Cuando estuvieron a pocos metros, Elías levantó el rifle y disparó. La bala dio en el pecho de Waller, lanzándolo contra el caballo. El cazador cayó de espaldas, jadeando. «Maldito», tosió sangre. «No eres mejor que yo». Elías se arrodilló junto a él. «Tienes razón», dijo con frialdad. «Pero al menos aprendí a no seguir odiando». Y sin más, apretó el gatillo una última vez. El disparo final se perdió en el eco del cañón. Cuando el polvo se asentó, Elías volvió junto al cuerpo de Ayanna. Coro aún respiraba débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. Ella,
Te salvó de ti mismo, susurró el anciano. No desperdicies ese don. Elías cerró los ojos y asintió. Con las primeras luces del amanecer, cavó una tumba entre las piedras, donde el viento soplaba suave. Colocó sobre ella el arco de Aiyana y una piedra en forma de luna. El desierto estaba en silencio. Solo el viento hablaba. Y entre su murmullo, Elías creyó escuchar una voz. «Sálvame». Pero esta vez no era un ruego. Era un recuerdo y una promesa. El amanecer dejó paso a un día sin sol. Las nubes pesaban sobre el cañón como un velo gris, y el viento arrastraba polvo y ceniza por las rocas teñidas de sangre. Elías permanecía de rodillas frente a la tumba de Aiyana, sin moverse, sin hablar, con los ojos vacíos. La arena cubría lentamente sus botas, como si el desierto intentara tragárselo también. En su pecho ardía una mezcla de rabia y vacío. Había cumplido su promesa. Waller estaba muerto, pero el precio era insoportable. Coro, apoyado en un bastón improvisado, se acercó despacio. El anciano tenía el rostro surcado por la tristeza, pero en sus ojos brillaba una serenidad que Elías no comprendía. «Ella murió libre», dijo con voz ronca. «No todos tienen ese honor». Elías no respondió. Solo siguió mirando la piedra en forma de luna que había colocado sobre la tumba. La había tallado él mismo durante la noche, con sus manos ensangrentadas y la hoja de su cuchillo. «¿Qué hago ahora?», murmuró Elías finalmente. «¿Qué sentido tiene seguir?». Coro se inclinó tocando la arena. «El desierto no te lo dirá, pero la vida sigue, incluso aquí. Las almas no desaparecen, solo cambian de forma». Elías apretó los puños. «Yo la maté al traerla a este infierno. Si no hubiera intervenido, si no lo hubieras hecho», interrumpió el anciano, «ella habría muerto encadenada. Tú no le diste la muerte, Elías. Le diste la elección». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el aullido lejano del viento. Al caer la tarde, Elías levantó un pequeño campamento junto al arroyo. Las llamas del fuego danzaban sobre su rostro cansado. Había limpiado su rifle, pero no tenía intención de usarlo. Cada vez que lo tocaba, veía los ojos de Aiyana reflejados en el metal. Sacó de su bolsa un trozo de tela rosa, el pañuelo que ella llevaba en el cabello. Lo observó largo rato, hasta que el fuego lo consumió entre chispas naranjas. Entonces escuchó pasos. Eran 3 de los hombres de la tribu, los que habían sobrevivido a la emboscada. Uno de ellos, un joven con el rostro cubierto de ceniza, se acercó con cautela. «Coro dice que debemos movernos. Los soldados vendrán pronto». Elías asintió sin mirarlos. «Váyanse. No me necesitan». El joven dudó. Aiyana te consideraba parte del clan. Su espíritu querría que caminaras con nosotros. Elías levantó la mirada por primera vez. Sus ojos eran pozos vacíos. «No pertenezco a ningún lugar. No después de esto». Los hombres se miraron entre sí sin saber qué responder. Luego se marcharon en silencio, dejando a Elías solo con el fuego y la luna creciente. Horas después, cuando la oscuridad lo envolvió todo, Elías se levantó. Caminó hasta la tumba una vez más. El viento soplaba suave y el cielo estaba cubierto de estrellas. «No puedo quedarme aquí», susurró. «Pero tampoco puedo irme sin ti». De su chaqueta sacó un pequeño trozo de madera, la empuñadura del arco de Aiyana, partida durante el combate. La ató con una cuerda al cinturón como si fuera un talismán. «Llévame donde quieras que vaya», murmuró. «Pero no me dejes olvidar», cerró los ojos. Por un instante creyó sentir una brisa cálida sobre su mejilla, una caricia leve como si alguien le rozara el rostro. Y en el viento escuchó una voz femenina, lejana, dulce. «Camina, Elías. No todo está perdido». Abrió los ojos y miró hacia el horizonte. En la distancia, las primeras luces de un pequeño asentamiento brillaban débilmente. No sabía qué lo esperaba allí, pero algo dentro de él, una chispa diminuta, le dijo que debía seguir. Antes de partir, colocó sobre la tumba su sombrero. «Para que el sol no la toque», dijo con una leve sonrisa. Nunca le gustó el calor. Montó su caballo, un viejo animal cubierto de polvo, y giró hacia el norte. El viento sopló más fuerte, levantando una nube de arena que borró sus huellas en cuestión de segundos. El cañón quedó atrás, con su silencio eterno y su luna guardiana. Y así, mientras la noche se cerraba sobre el desierto, Elías Mercer, el ranchero que había aprendido a amar y a perder, siguió cabalgando hacia un destino incierto, guiado solo por la voz de una mujer que ya no pertenecía a este mundo. El espíritu del desierto lo acompañaba, y la promesa seguía viva. El sol nacía lento, ardiendo como una moneda de cobre sobre las colinas. Elías cabalgaba sin rumbo fijo, con la mirada fija en el horizonte. Su caballo avanzaba cansado, hundiendo los cascos en la arena húmeda por el rocío. No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo seguía el instinto, o quizá aquella voz suave que todavía resonaba en su mente. Cada tanto,
El viento soplaba entre las piedras y traía un susurro apenas audible. «Camina, Elías». Y él obedecía. Al caer la tarde divisó un grupo de chozas y un molino de viento girando lentamente. Era un pequeño asentamiento fronterizo. Apenas unas cuantas familias, un herrero y una taberna de madera. Los perros ladraron cuando Elías llegó. Un viejo con sombrero raído se le acercó con cautela. «No pareces mercader», dijo. «¿Buscas trabajo o problemas?» Elías desmontó con lentitud. «Depende de qué haya más por aquí». El anciano soltó una risa ronca. «Trabajo hay poco, problemas sobran. Pero si sabes disparar, el sheriff podría usar a alguien como tú». Elías negó con la cabeza. «No más disparos. Solo necesito agua». Y silencio. El hombre lo miró con curiosidad. «Tienes la mirada de alguien que perdió algo». «O a alguien». Elías no respondió. Agradeció el agua y se dirigió a la taberna. El interior olía a madera vieja y cerveza. Un grupo de vaqueros jugaba a las cartas y una mujer de cabello oscuro cantaba una balada triste en el rincón. Elías se sentó al fondo, lejos de las risas y de las miradas. Pidió un vaso de whisky, pero no lo tocó. Se quedó observando la llama temblorosa del candil sobre la mesa. La canción hablaba de una mujer que cruzó el desierto para salvar su amor, pero que nunca volvió. La voz de la cantante era suave, melancólica, tan parecida a la de Aiyana que el corazón de Elías se encogió. Por un instante creyó verla. Entre las sombras, una figura femenina de piel dorada y cabello negro lo observaba desde el reflejo de la ventana. «Aiyana», susurró, parpadeó, y la figura desapareció. Esa noche durmió en el establo junto a su caballo. Soñó con ella. Estaban en el cañón, bajo la luna. Ella no llevaba cadenas ni heridas. Estaba sonriendo, con una flor blanca en el cabello. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó él en el sueño. Aiyana extendió su mano, pero no lo tocó. «Porque aún no terminaste lo que empezamos. Ya maté a Waller. La venganza está hecha». Ella negó con la cabeza. «No hablo de venganza, hablo de redención. Hay más por salvar que tu culpa». Elías quiso preguntarle qué significaba eso, pero el viento sopló fuerte, y ella se desvaneció entre granos de arena que se alzaron como un remolino. Despertó sobresaltado. Afuera, el molino chirriaba con el viento. El amanecer teñía el cielo de rosa. Salió a la calle, respirando hondo. Algo había cambiado. Ya no sentía el peso del vacío, sino una sensación extraña, una dirección. Fue entonces cuando vio a una niña sentada junto al pozo. Tenía trenzas largas y una pulsera de cuentas rojas en la muñeca, igual a la que Aiyana llevaba cuando la conoció. La pequeña levantó la mirada. «¿Usted es Elías Mercer?», preguntó con voz tímida. Él frunció el ceño. «¿Cómo sabes mi nombre?». La niña sonrió inocente. «Una mujer me dijo que le diera esto si llegaba un hombre con ojos tristes». Le tendió una piedra lisa tallada con un símbolo en espiral. Elías la tomó con manos temblorosas. Era una marca apache, la misma que Aiyana había trazado una vez en su pecho con ceniza. «¿Dónde la viste?», preguntó arrodillándose frente a la niña. «En el río, hace 3 noches. Dijo que iba al norte, que pronto volvería». Elías se quedó helado. «¿Al norte? ¿Estás segura?». La niña asintió. «También dijo que cuando el viento cambie, la encontrarás». El ranchero miró al horizonte, donde el viento soplaba precisamente desde el norte. El eco del desierto parecía llamarlo otra vez. No sabía si era locura o un mensaje real, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Guardó la piedra en su bolsillo, montó su caballo y murmuró: «Si estás ahí, Aiyana, seguiré el viento». Y partió, dejando atrás el pueblo dormido, con la promesa latiendo una vez más. El eco del viento lo acompañó, suave pero constante, repitiendo las mismas palabras que lo habían salvado: «Sálvame». Solo que esta vez no era ella quien pedía ser salvada, era él. El viento del norte soplaba helado y constante, arrastrando hojas secas y polvo sobre la tierra agrietada. Elías avanzaba sin detenerse, siguiendo el curso del río. Llevaba 3 días de viaje desde el asentamiento, y la piedra con el símbolo apache colgaba de su cuello, atada con un pedazo de cuero. Cada noche dormía bajo las estrellas y escuchaba el susurro del aire entre las ramas, más al norte. A veces pensaba que era solo su mente cansada. Otras veces juraría que reconocía la voz de Aiyana, firme y dulce, guiándolo como una promesa no cumplida. El tercer día llegó a un paso montañoso. Las rocas eran oscuras y el viento rugía entre los peñascos. En lo alto vio humo, tal vez una fogata. Apretó las riendas y subió con cautela, el rifle atado a la silla. Al llegar a la cima, vio una cueva oculta entre los riscos. Frente a ella 3 hombres armados vigilaban. Llevaban insignias del ejército, pero sus uniformes estaban manchados y su mirada era torva. Mercenarios, no soldados. Elías desmontó lentamente, ocultándose tras una roca. Escuchó fragmentos de conversación.
La chica no dijo nada, pero el coronel quiere respuestas. No sobrevivirá otra noche si sigue negándose a hablar. Elías sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿La chica? ¿Podría ser? No, era imposible. Ayanna había muerto. Él mismo la había enterrado. Pero el viento sopló en ese instante, suave, envolviéndolo. Y entre el rumor del aire escuchó su voz, clara como el día. Elías. No lo dudó más. Esperó a que uno de los hombres se alejara a orinar detrás de las rocas. Lo tomó por sorpresa. Lo inmovilizó con el brazo y lo derribó con un golpe seco. Luego lo arrastró a la sombra y tomó su rifle. Avanzó silencioso, moviéndose como un lobo entre la arena. Los dos guardias restantes conversaban, riendo, sin saber lo que se avecinaba. Elías disparó una vez. El primero cayó sin hacer ruido. El segundo intentó girar, pero no tuvo tiempo. Cuando todo quedó en silencio, Elías se acercó a la entrada de la cueva. Dentro la oscuridad olía a humo, cuero y sangre seca. Encendió una antorcha y avanzó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos indígenas, espirales, soles, serpientes. Y en el fondo, encadenada a una columna de piedra, había una mujer. Su cabello estaba enmarañado, su piel marcada por golpes, pero cuando levantó la mirada, esos ojos lo detuvieron, azules, como el cielo antes de la tormenta. No puede ser, susurró Elías con la voz quebrada. La mujer lo observó incrédula, con lágrimas temblando en sus pestañas. Elías, ¿eres tú? El corazón del ranchero se detuvo. Ayanna. Corrió hacia ella, rompiendo las cadenas con el hacha que uno de los guardias llevaba. Ella cayó en sus brazos, débil, temblando. Pensé que estabas muerta, dijo él, sosteniéndola contra su pecho. Te vi caer, Ayanna sonrió apenas. Morí, por un instante. Pero los espíritus del desierto me devolvieron. Dijeron que mi historia no había terminado, que debía guiarte hasta aquí. Elías la miró confundido, casi temeroso. ¿Guiarme? ¿A qué? Ella alzó la mano, señalando una grieta en la pared donde brillaba una luz tenue. ¿A la verdad? A lo que Waller buscaba antes de morir. Detrás de esa roca está el símbolo de mi pueblo, el corazón del desierto. Dicen que guarda el poder de la vida. Y de la destrucción, Elías apretó los dientes. Entonces, eso es lo que querían esos hombres. Ayanna asintió débilmente. El coronel ya viene. No descansará hasta tenerlo. Elías la ayudó a ponerse de pie. No esta vez. Nadie más te encadenará. Ella lo miró con una mezcla de amor y miedo. No puedo irme todavía. Debo destruirlo. Si lo encuentran, usarán su poder para la guerra. No te dejaré sola, dijo él. Si lo destruyes, yo estaré contigo. Ayanna tocó su rostro, sus dedos temblorosos pero firmes. Entonces el viento del norte estará de nuestro lado. El sonido de cascos rompió el silencio. Afuera, los hombres del coronel llegaban rodeando la cueva. Elías cargó su rifle, su mirada dura, decidida. Ya sabes lo que dicen los viejos, dijo él, con una sonrisa triste. El desierto siempre cobra sus deudas. Ayanna asintió, el fuego del espíritu reflejado en sus ojos. Y hoy, Elías, es el día del cobro. El viento se levantó, aullando entre las montañas. El eco del norte traía con él un rugido lejano, como si el propio desierto despertara para presenciar la última batalla. Elías y Ayanna, uno al lado del otro, se prepararon para enfrentar su destino. Y en el fondo de la cueva, la luz del corazón del desierto comenzó a brillar con fuerza, latiendo como si tuviera vida propia. El viento rugía como una bestia viva. El eco rebotaba en las paredes de piedra, arrastrando polvo, fuego y el olor metálico de la guerra. A lo lejos, los cascos de los caballos del coronel resonaban como tambores de muerte. Dentro de la cueva, Elías y Ayanna se mantenían juntos, observando la grieta iluminada donde el corazón del desierto latía con un resplandor dorado. Era una piedra enorme, con vetas luminosas que parecían respirar. Su luz iluminaba los símbolos antiguos tallados en las rocas, figuras de mujeres, soles y serpientes, como si estuvieran vivas. Ayanna avanzó unos pasos, el rostro iluminado por la piedra. Mi pueblo decía que este corazón late al ritmo de la tierra. Si lo perturban, el desierto despierta. Elías miró su rifle, luego la cueva que temblaba suavemente bajo sus pies. ¿Y si lo destruimos? Ella lo miró con gravedad. Entonces el viento del norte se llevará todo. No quedará nada. Fuera un grito rompió el silencio. Entren. Atrapen a la mujer y al traidor, bramó el coronel mientras sus hombres descendían por las rocas. Elías corrió a la entrada disparando una vez. La bala impactó en el suelo frente al primer soldado, levantando una nube de arena. Retrocedan, gritó. Ayanna se arrodilló junto a la piedra, apoyando sus manos sobre ella. El resplandor aumentó. Sus ojos se cerraron y comenzó a murmurar en su lengua ancestral. El aire se volvió pesado, vibrante. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elías girándose hacia ella.
pidiendo al espíritu del desierto que despierte, respondió con calma. Si no podemos detenerlos, que la tierra misma los trague. Elías dudó. Eso podría matarte. Aiyana sonrió apenas. Ya morí una vez, Elías. Esta vez quiero vivir en la libertad de mi gente. Los soldados irrumpieron en la cueva. Las balas comenzaron a silbar. Elías respondió fuego cubriéndola. Cada disparo resonaba como un trueno. Pero el resplandor del corazón del desierto crecía tanto que pronto cegó a todos. El coronel entró con su sable desenvainado, gritando: «¡Deténganla! Esa piedra es mía». Aiyana se puso de pie, el viento alzando su cabello como si el mismo aire la protegiera. «No perteneces a este lugar», dijo con voz profunda y firme. «El desierto no se puede poseer. Cállate, bruja», rugió el coronel avanzando. Elías se interpuso, pero el coronel disparó primero. La bala lo alcanzó en el hombro, lanzándolo contra la pared. Aiyana gritó su nombre y extendió los brazos. El corazón del desierto respondió. Una onda de energía recorrió la cueva. El suelo se quebró y un viento ensordecedor estalló desde las profundidades, arrojando a los soldados fuera. El coronel intentó resistir, clavando su sable en la roca, pero fue inútil. La arena lo envolvió, lo tragó, y su grito se perdió para siempre. Elías, herido, se arrastró hacia Aiyana. La luz la envolvía por completo. Parecía flotar, como si el viento la levantara del suelo. «Aiyana», susurró, «no me dejes otra vez». Ella lo miró con ternura infinita. «Nunca te dejé. Siempre estuve en el viento». Él extendió una mano. Ella la tomó. Por un instante el mundo se detuvo. El viento cesó. La luz los envolvió. Cuando Elías abrió los ojos, el silencio era total. El sol caía sobre un desierto transformado. El cañón había desaparecido, cubierto por dunas doradas que brillaban bajo la luz. La cueva, el fuego, los cuerpos, todo había sido devorado por la arena. A su lado solo quedaba el arco de Aiyana, enterrado a medias en la arena. La piedra del corazón ya no estaba, solo el sonido suave del viento, cálido y eterno. Elías se levantó con dificultad, la herida sangrando, pero con una paz nueva en el alma. Miró el horizonte, donde el aire temblaba, y creyó ver una silueta femenina caminando entre las dunas con una sonrisa serena. El viento sopló otra vez, rozándole el rostro como una caricia. «Vive, Elías». Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Montó su caballo, miró una última vez hacia el lugar donde todo había comenzado, y dijo en voz baja: «Gracias, Aiyana». Luego cabalgó hacia el horizonte, donde el desierto se unía con el cielo. El viento del norte lo siguió, como una canción sin fin. Y entre los ecos del aire una voz seguía viva: «Sálvame». Ya no como un ruego, sino como una bendición.